Bien, vamos a estudiar ahora las proposiciones que se pueden expresar por medio de cuantificadores, pero con varias variables. Entonces esto nos va a generar más de un cuantificador. Por ejemplo, si tuviéramos dos variables, vamos a tener dos cuantificadores y para eso vamos a requerir dos conjuntos universales. Y esto nos va a dar dos variables, x y y, que van a cumplir algún tipo de propiedad que depende de x y y. Bien, y como tenemos dos cuantificadores, hay cuatro posibles combinaciones en las cuales se puede presentar la proposición, las cuales se pueden ver en esta lista, ¿no? Esas son las cuatro opciones. Cada una de ellas tiene un significado distinto. Entonces, para poder tratar de empezar a entenderlo, vamos a tratar de verlo desde el punto de vista de un ejemplo. Y en este ejemplo vamos a tomar el conjunto universal U como la colección de alumnos en total de toda la universidad, el conjunto V como la colección de profesores de Mate 1, y P de X y se va a traducir a el alumno X está matriculado con el profesor Y. Bien, entonces vamos a tratar de ver qué significado tienen cada una de estas proposiciones con dos cuantificadores en esta lista. Para la primera, si decimos para todo x en U y para todo y en B, P de x y se cumple, entonces estamos diciendo que todo alumno de la universidad está matriculado con todo profesor del curso de Mate 1. Bien, entonces esto lo podemos graficar mediante este diagrama. Aquí tenemos el conjunto U y cada alumno estaría matriculado, cada alumno de la universidad, ¿no? Estaría matriculado con todos los profesores. Es como si todo alumno, sin importar en qué ciclo esté, en qué año esté, si esté empezando o terminando la universidad, se matriculara en este curso, y no solamente en una sección, sino se matriculara con todos los profesores. Estuviera llevando el curso con todos los profesores, lo cual intuitivamente no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces podríamos decir que esta proposición es falsa. Eso no ocurre en ninguna universidad, ¿no? Pero podemos al menos entender el sentido de lo que significaría si esta proposición fuera verdadera. Entonces lo podemos ver mediante este diagrama. Bien, para todo existe. Para todo x en U existe un y en B, tal que P de x y es cierto. ¿Eso qué significa? En nuestro contexto, con nuestro diccionario, significa que todo alumno de la universidad está matriculado con al menos un profesor. Con al menos un profesor de Mate 1, ¿no? Entonces, esto quiere decir, a diferencia del caso anterior, que cada alumno está matriculado con al menos uno. No necesariamente con todos, pero al menos con uno. Podría estar matriculado con uno o con dos. Entonces, eso se puede ver en este diagrama. Bien, ese sería el sentido de en el caso en el que esta proposición fuese verdadera. Eso es lo que está tratando de reflejar. Entonces notemos que, otra vez, la idea es que no importa en qué ciclo esté el alumno, no importa que esté empezando o terminando su carrera, estamos diciendo que ese alumno está matriculado con al menos un profesor del curso de Mate 1. No necesariamente con todos, pero al menos con alguno. Podemos graficarlo mediante este diagrama. Bien, entonces así como tenemos el para todo existe, podemos también tener el existe para todo. Existe al menos un alumno matriculado con todos los profesores de Mate 1. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que existe al menos uno
pero que está matriculado con todos. Y otra vez, esto no pasa usualmente en la universidad, ¿no? Un alumno no se matricula con todos los profesores que ofrecen el curso. Usualmente el mismo sistema de registro solo le permite matricularse con un solo profesor, ¿no? Y es más, con una sola sección de un profesor. Entonces, otra vez, esta proposición es falsa, pero estamos tratando de graficar la idea mediante este diagrama. ¿Sí? Y finalmente tenemos la proposición con cuantificador existe, existe. Y en este caso, entonces, en lenguaje coloquial, esto se puede entender como que existe al menos un alumno de la universidad matriculado con al menos un profesor de Mate 1. Bien, y como Mate 1 es un curso básico, introductorio, de primer ciclo, entonces, siendo un curso obligatorio, siempre va a existir al menos un alumno. Bueno, siempre existen varios, pero al menos existe uno que está matriculado con al menos un profesor. ¿Sí? Entonces, también sería verdadero si ese alumno estuviera matriculado con dos profesores y quizás no solamente sea uno, sino que hay otro que está matriculado con al menos un profesor. Seguiría siendo verdadero. Pero aquí estamos tratando de dar una idea de lo que significa la verdad de esta proposición. Entonces, existe al menos un alumno matriculado con al menos un profesor del curso de Mate 1. Y eso en general sí es cierto, ¿no? Si este curso es un curso introductorio, obligatorio en una universidad, usualmente esta proposición va a ser verdadera. Bien, entonces después de tratar de entender el significado de las proposiciones con varios cuantificadores, podemos tratar de reforzarlo con un par de ejemplos. Entonces primero nos piden justificar por qué son falsas las siguientes equivalencias. Bien, en la primera tenemos cuantificadores, proposiciones con un solo cuantificador. Bien, y no es cierto en general que si se cumple esta proposición con cuantificador existencial y esta con cuantificador existencial, no se cumple que sea equivalente a esta con cuantificador existencial. Son dos cosas distintas y básicamente la idea es que son distintas porque el existe que está en este lado no necesariamente tiene que ser igual al existe que está en este, en el sentido de que no necesariamente tiene que ser el mismo elemento, pero en la segunda parte, aquí, para la equivalencia, acá sí es necesario que exista un elemento que cumpla P de X y Q de X al mismo tiempo. Bien, entonces para mostrar que estas proposiciones no son equivalentes, lo que podemos hacer es construir un contraejemplo en el cual quede completamente claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir U, el conjunto de los números naturales. P de X podría ser X es par y Q de X podría ser X es impar. Bien, entonces vemos cómo la primera proposición va a ser cierta, porque la primera proposición nos dice existe un número natural que es par, y eso es verdadero, y existe un número natural que es impar, y eso también es verdadero. Entonces, verdadero y verdadero nos va a dar también verdadero. Sin embargo, en la segunda proposición, lo que se está afirmando es que existe un número natural que es par e impar al mismo tiempo. Y eso sí es falso, ¿no? No existe ningún número natural que sea par e impar al mismo tiempo. Entonces, de esta forma se puede notar que la primera proposición es verdadera y eso no es equivalente a la segunda, porque la segunda es falsa, ¿no? Ya está el primer ejemplo. Y para el segundo, esto trata de resaltar el hecho de que un para todo existe no es equivalente a un existe para todo. Bien, eso lo podemos ver del diagrama que hemos visto anteriormente, pero podemos dar un ejemplo numérico para tratar de ver cómo se podría aplicar. Entonces, para el ejemplo numérico vamos a tomar U
igual a b igual al conjunto de los números enteros. Y vamos a decir que p de x, y se traduce en x más y es igual a 0. Bien, entonces, ¿cuál es el significado de la primera proposición? Para todo x en los enteros existe un y en los enteros. Aquí falta el y. Existe un y en los enteros tal que x más y es igual a 0. Bien, y esto es verdadero, porque para cada entero nosotros podemos proponer un número entero que cumpla que la suma es 0, y ese número entero y va a ser exactamente igual a menos x, ¿no? Entonces podríamos decir que esto es verdadero tomando y igual a menos x. Entonces así se cumpliría la proposición con para todo existe. Pero si ahora usamos el mismo diccionario y decimos existe un x en los enteros tal que para todo y en los enteros x más y sea igual a 0, esto va a ser falso. ¿Bien? Porque si existiese un número entero tal que para todo número entero la suma sea 0, entonces en particular eso debería cumplir para el número entero 0 y para el número entero 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, por contradicción, si esto fuera cierto, se cumpliría para el número entero 0 y para el número entero 1. Y ahora, tomando la diferencia entre estos dos, vamos a anular el x y nos va a quedar 1 igual a 0, lo cual es un absurdo. Bien, esta contradicción nos dice que la proposición con estos cuantificadores sería falsa. Y obviamente verdadero no puede ser equivalente a falso. Bien, entonces este ejemplo nos dice que en general no es cierto que un para todo existe sea equivalente a un existe para todo. Bien, entonces de la misma forma en que estamos viendo el significado de las proposiciones con varios cuantificadores, también podemos negar las proposiciones que tienen varios cuantificadores, y el patrón que se sigue es muy similar al que hemos visto anteriormente. Entonces, por ejemplo, si negamos un para todo existe, esto se va a convertir en un existe para todo. Y lo que se va a hacer es claramente negar la proposición. Bien. Entonces, eso también se puede entender en términos de los ejemplos dados anteriormente. Como habíamos dicho, este de aquí es verdadero, y eso quiere decir que su negación es falsa, y podemos tratar de, como un ejercicio adicional, traducir la negación de esta proposición con varios cuantificadores. Y también habíamos dicho, por ejemplo, que esta de acá es imposible, ¿no? Esta siempre es falsa, que existe al menos un alumno matriculado con todos los profesores de Mate 1. Entonces, lo que va a pasar es que la negación es verdadera, y podríamos tratar de dejar también como un ejercicio escribir en lenguaje coloquial cuál sería la negación de esta proposición. Bien. Como un pequeño ejemplo, vamos a ver este ejemplo, con este pequeño ejercicio, en el cual se nos pide simplemente negar la proposición que vemos en este enunciado, ¿sí? Entonces la negación va a ser existe un x mayor o igual que 0, porque aquí el conjunto universal básicamente son
los X no negativos. Al negar el existe se va a convertir en un para todo Y en los naturales. Entonces los conjuntos universales no los cambiamos. Y ahora debemos negar la condicional. ¿Bien? Entonces, si se sabe que P implica Q, es equivalente a no P o Q, entonces la negación es equivalente a esta negación y esto es P y no Q. ¿Bien? Entonces aquí la negación de esta condicional sería X por Y igual a 1 y X distinto de 2. Bien, entonces esta de aquí sería la respuesta. Entonces, para terminar, antes de pasar al siguiente tema, sería bueno tratar de resolver este ejemplo. En este ejemplo se plantea un caso de alumnos que están en ciertas carreras universitarias y que tienen ciertos pasatiempos. A será el conjunto de personas mostradas en la primera columna y B el conjunto de carreras mostradas en la segunda. C va a ser el conjunto de pasatiempos en la tercera columna. Y P de X y va a ser el predicado X está en la carrera universitaria y Q de XZ será X tiene Z como pasatiempo. Entonces aquí podemos notar que van a existir tres variables. Bien, entonces se nos pide traducir el siguiente enunciado al lenguaje coloquial y determinar si es verdadero o falso. Aquí aparece el cuantificador existencial único. Luego se nos pide enunciar el opuesto de esta proposición en el lenguaje lógico formal y detectar si es que es verdadero o falso. Entonces, esto de aquí hay que negarlo según las reglas que hemos establecido anteriormente. Y finalmente se nos pide traducir al lenguaje de lógica formal, ¿no? O sea, de esta forma, el siguiente enunciado: que existe una única persona en la lista que tiene exactamente un pasatiempo. Bien, entonces aquí esto queda como tarea.